Hola a todos, soy David Velázquez de Blenderes.com. En el tutorial que veremos a continuación vamos a realizar un cable tipo jack como este que vemos a continuación, y para hacer la escena un poco más completa modelaremos también como la parte de lo que es la cabina de un amplificador. No siendo más, vamos a comenzar en Blender. Empezamos con la escena por defecto, nos paramos en la vista frontal y utilizamos el cubo que esta trae. Vamos a realizar un corte, un loop cut. Para ello presionamos control R y Blender nos muestra esta guía que nos indicará por dónde haremos el corte. Con el scroll definimos el número de cortes. En esta ocasión haremos uno doble, presionamos clic izquierdo y luego escalamos esta selección que se crea automáticamente en el eje X. Para ello presionamos S y X. Acá Blender nos muestra la cantidad de unidades que estamos escalando. Con control restringimos el escalado a unidades de A1000, así que lo vamos a escalar a 2.4. Hacemos un nuevo corte, escalamos esta vez en el eje Z y vamos a borrar estos vértices que no los vamos a necesitar. Para ello los seleccionamos con B, creamos una selección tipo caja, lo seleccionamos y con X eliminamos. Nos pasamos a la vista lateral con R, con 3 perdón, en el numpad. Vamos a hacer un nuevo corte acá y vamos a eliminar estos dos vértices. Vamos a hacer un poco más grande esto, lo vamos a ampliar acá también, y ahora vamos a aplicar un modificador. Venimos acá al panel de modificadores y vamos a aplicar el Subdivision Surface para la vista en 2 y para el render en un nivel de 3. Vamos a suavizar la malla con Smooth. Vamos a pararnos en la vista lateral. Bueno, primero vamos a seleccionar este loop. Para ello presionamos Alt más clic derecho en el loop que deseamos seleccionar. En esta ocasión va a ser este. Ahora sí nos paramos en la vista lateral y vamos a hacer un extrude en el eje Y. Entonces presionamos eje Y control para restringir el número de unidades y lo ubicamos ahí, el nuevo extrude. Nos paramos en la vista frontal nuevamente, realizamos otro corte acá. Bien, ya tenemos la base. Ahora vemos que esta parte está acá curveada, entonces como la necesitamos recta, vamos a presionar N para sacar este panel de propiedades, y en el modo de edición vamos a seleccionar este loop, y acá tenemos esta opción que es la que nos va a permitir estrechar los bordes. Entonces a mayor valor más se estrechan los bordes. En esta ocasión lo vamos a usar al máximo, así que usamos un valor de 1 para este loop también, para este edge y para este edge. Y vemos como ya tenemos el borde completamente estrechado. Estos vértices también los podemos eliminar. Ahora vamos a agregar un plano. Para Shift A agregamos un plano, lo rotamos 90 grados en el eje X, lo escalamos un poco con S y vamos a ubicarlo ahí. Vamos a ocultar este panel con N, seleccionamos este objeto, vamos a seleccionar estos vértices para crear el elemento que va acá. Presionamos Shift D para duplicar, presionamos Escape para soltar en la misma posición, y vamos a hacer un elemento completamente independiente. Entonces con estos vértices seleccionados vamos a presionar P y en el pop-up la primera opción que es Selection. Entonces ya si salimos del modo de edición con Tab vemos que tenemos dos objetos independientes. A este objeto le vamos a aplicar otro modificador que es este, y lo vamos a subir una posición para que sea afectado también por el Subdivision Surface. Lo subimos y este modificador lo que hace es que le da volumen a nuestro objeto.
Entonces vamos a darle un volumen por ahí. Vamos a entrar a modo edición y vamos a realizar dos cortes acá para suavizar los bordes. Un corte acá y otro corte acá. También vamos a estrechar los bordes. Para ello seleccionamos estos loops y acá ponemos el valor de 1. Así nos quedó el objeto ya modelado. Muy fácil. Vamos a agregar un nuevo objeto a la escena. Voy a guardar primero. Para ello presionamos Shift A, vamos a agregar una V-Sphere, entramos a modo edición y eliminamos todos estos vértices con X, los seleccionamos y los eliminamos con X. Vamos a centrar la malla según el centro del objeto, a reubicarlo, entonces vamos a presionar Control Shift Alt C y le vamos a decir que la malla se vaya al origen. De este modo reubicamos el objeto a su centro. Vamos a suavizar la malla con Smooth, rotamos, ubicamos por acá y vamos a escalar. Vamos a darle un tamaño apropiado. Y vamos a seleccionar este loop y vamos a hacer un extrude en el eje Y y otro extrude. Ahora sí vamos a meter un poco el objeto en este elemento para que no sobresalga tanto. Bien, lo duplicamos y lo ubicamos acá. Lo duplicamos nuevamente y lo ubicamos. Bien, ya tenemos la cabina del amplificador modelada. Ahora vamos a pasar a modelar el cable. Ya nos vamos a pasar para una nueva capa. Nos paramos en la vista frontal. En esta ocasión vamos a usar una imagen de fondo de referencia, así que presionamos N, venimos acá al panel de Background Image y la vamos a agregar. Esta imagen la pueden descargar desde blenderes.com. Vamos a ubicar acá el cursor, vamos a agregar un nuevo elemento, en esta ocasión vamos a agregar un círculo y le vamos a modificar el número de vértices a 8. Vamos a posicionarlo por acá en el centro de la imagen. Vamos a entrar a modo edición y vamos a escalarlo. Acá vamos a seguir la forma base del cable. Seleccionamos todos los vértices y realizamos un extrude en el eje Z. Para ello presionamos E y luego Z. Luego escalamos. Un nuevo extrude. Vamos a hacer la forma básica y luego crearemos los detalles. Acá vamos a duplicar con Shift D, vamos a restringir el movimiento en Z, lo vamos a posicionar y acá vamos a empezar a hacer de nuevo los extrudes. Duplicamos nuevamente y hacemos extrudes. Acá vamos a duplicar y lo vamos a bajar un poco.
extrude y escalamos. Ya tenemos la base del cable. Vamos a aplicarle un modificador de Subdivision Surface. Vamos a suavizar la malla, nivel 2. Y ahora ya podemos quitar la imagen de fondo. Presionamos control y la flecha para arriba para maximizar esta ventana y tener más espacio de trabajo. Vamos a darle detalles al cable. Vamos a comenzar con la punta. Seleccionamos este loop, hacemos un extrude en el eje Z y escalamos. Nuevamente repetimos el paso. Por último hacemos un extrude y vamos a soltar con clic derecho o escape. Vamos a presionar Alt M para unir todos los vértices al centro. Entonces presionamos Alt M y acá nos pregunta la posición donde vamos a unir los vértices. Le damos al centro y vemos cómo nos crea este nuevo vértice siguiendo la forma del cable. Vamos a recalcular las normales para evitar estas líneas extrañas. Seleccionamos todos los vértices con A y presionamos control N. Vamos a continuar dándole detalle al cable. Vamos a crear un loop acá con control R, otro loop acá. Vamos a estrechar estos dos loops, este y este. Ya tenemos la punta un poco más detallada. Un nuevo loop, escalamos. Un nuevo loop. Vamos a seleccionar esta parte, vamos a presionar E, escape, y lo vamos a escalar un poco. Vamos a agregar dos nuevos loops, uno acá otro acá. Esto es para suavizar los bordes y se vea como si la más recta esta hendidura acá. Vamos a seleccionar este loop, vamos a hacer un extrude en el eje Z, lo bajamos un poco y otro extrude un poco más grande. Un nuevo loop acá. Seleccionamos este loop, hacemos un extrude en el eje Z, escalamos un poco, generamos un corte acá, vamos a desplazar este loop con Edge Slide presionando control E, bajamos, escalamos, vamos a realizar un nuevo corte acá. Acá hacemos lo mismo, un extrude, un escalado y subimos un poco para crear este detalle acá del cable. Vamos a hacer un corte acá y vamos a separar estos, vamos a cortar acá
este elemento. Para ello presionamos la tecla V y Blender nos crea este pequeño corte. Soltamos con clic derecho y lo bajamos un poco. Nuevamente seleccionamos acá, hacemos un extrude, escalamos y movemos en el Z, igual acá. Dos cortes acá para suavizar los bordes. Un nuevo loop acá. Seleccionamos estos vértices, hacemos un extrude pequeño en el eje Z y un nuevo extrude un poco más grande. Ya con esto tenemos modelada la base del cable. Ahora vamos a asignar los vértices, los materiales a los diferentes vértices, debido a que este elemento está compuesto por diferentes materiales. Entramos a modo edición, vamos a crear un nuevo material, lo vamos a llamar Chrome amarillo. Vamos a seleccionar estos vértices y vamos a asignarlo. Creamos un nuevo material que se va a llamar Chrome negro. Seleccionamos estos vértices y asignamos. Perdón. Por defecto Blender renderiza con el motor interno. En esta ocasión vamos a usar el motor de render Cycles. Así que venimos acá y nos vamos a cambiar para Cycles. Estos materiales que acabamos de crear les vamos a decir que use nodos, que es la forma en que Cycles asigna los materiales. Ahora sí vamos a ver si esto funcionó. Sí, vamos a continuar. Entonces seleccionamos estos vértices. Creamos un nuevo material, lo llamamos Chrome y asignamos. Este también llevará este mismo material Chrome, así que seleccionamos un vértice y para seleccionar todos los vértices que están linkeados presionamos Control L y asignamos. Igual para este elemento, pero esta vez crearemos un nuevo material, ya que esto es como un Chrome como rugoso. Entonces lo llamamos Chrome 2 y asignamos. Estos dos elementos llevan el mismo material. Creamos el nuevo, lo llamamos plástico negro y asignamos. De esta forma lo que le estamos diciendo a Blender es que este material se lo aplique a esta selección de vértices. Este material se lo aplique a esta selección de vértices y así sucesivamente. Bien, ya teniendo esto hecho, vamos a unir este elemento a la cabina del amplificador. Seleccionamos las dos capas con Shift más clic y vamos a reubicarlo, a rotarlo y a escalarlo, de modo que tenga un tamaño más acorde a la escena, a la cabina que ya modelamos. Vamos a ubicarlo por acá. Y vamos a modelar la parte del cable que falta. Para ello vamos a usar una técnica con la cual modelar cables es bastante fácil. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento. Esta vez va a ser un curve y vamos a agregar de tipo Bezier. Lo rotamos, vamos a escalar un poco, vamos a ubicar. Con control más clic izquierdo creamos un nuevo vértice. Así que creamos estos dos nuevos vértices. Igual para la parte frontal. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a darle a esto un poco de curva para hacer más dinámica la imagen.
Ahora vamos a crear otro elemento. Esta ocasión va a ser un círculo. Vamos a rotar 90 grados en el eje X y lo vamos a escalar. Ahora lo que haremos será decirle a esta curva que genere un extrude de este elemento a través de toda la curva. Entonces nos venimos acá al panel de curvas con esta curva seleccionada, y donde dice Bevel Object le vamos a seleccionar este objeto Bezier Circle, que es este. Acá podemos ver el nombre. Entonces vemos cómo nos genera este extrude a través de toda la curva. Vamos a escalar más el Bezier Circle, a reposicionar estos vértices y vamos a escalar un poco más este círculo. Vamos acá a mejorar esta posición como si estuviera encima de la cabina. Este objeto ya no lo necesitamos, pero no lo podemos eliminar, entonces lo vamos a mover para otra capa, de modo que no nos estorbe. Bien, ya tenemos listo el modelado. Ahora vamos a aplicar la iluminación y los materiales. Acá tenemos vamos a eliminar esta lámpara, la seleccionamos y presionamos X. La cámara actualmente está ubicada en esta posición, así que la vamos a reubicar. Para ello nos paramos en la vista frontal y presionando Control Alt 0 le estamos diciendo a la cámara que se ubique donde estamos mirando en la vista 3D. Con Shift F entramos a modo de vuelo, hacia donde movamos el mouse va a mirar la cámara, y con el scroll alejamos o acercamos. Así que vamos a posicionarla de esta forma. Con G y Z la muevo en el eje Z. Vamos a alejarla un poco más. Y vamos a hacer un poco más grande la cabina. Ahora sí procedemos a aplicar los materiales. Primero vamos a dividir la ventana. Nos paramos acá y hacemos clic sostenido. La vamos a dividir en 3. Acá nos vamos a ver un preview del... bueno, pero antes vamos acá al panel de render y vamos a cambiar en Light Paths. Nos vamos a parar acá en Direct Light. De esta forma Blender va a usar un render de menor calidad, entonces vamos a obtener una vista previa mucho más rápido. Acá nos paramos al viewport en render y acá nos vamos a pasar para el editor de nodos. Vamos a agregar primero la iluminación. Vamos a agregar un plano, lo rotamos 90 grados en el eje X, lo escalamos un poco, lo rotamos, vamos a lotarlo en la rotación local y a subirlo un poco. Esta será nuestra fuente de luz, así que venimos acá a los materiales, le decimos nuevo y le vamos a poner un emission, que es la forma en que Blender Cycles utiliza la iluminación. Vamos a ponerle acá un valor de 12. Esta es la fuerza de la luz,
y de esta forma ya tenemos la iluminación. Ahora la mejoraremos un poco agregando una textura de entorno. Así que empezamos con los materiales, empecemos por el cable, nos paramos en cromo amarillo y Blend Cycles tiene dos formas de asignar materiales, unas a través del editor de nodos y otras a través del panel. A través del editor de nodos vamos a tener más opciones, entonces lo vamos a usar en esta ocasión. Todo lo que hagamos acá se ve reflejado en el editor. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el tipo de material de diffuse a glossy y vemos como el nodo se nos cambia automáticamente. Vamos a acercarnos acá para ir viendo los materiales. Vamos a darle un tono amarillo a este material y le vamos a dar un poco de roughness. Lo que hace roughness es darle un desenfoque a los reflejos que se ven en el material. Hacerlo un poco más vivo el amarillo. Ahora el chrome negro igual va a ser un glossy, pero negro. El chrome será también un glossy con un valor más bajo de roughness y un color más blanco. Chrome 2, en esta ocasión vamos a utilizar un tipo de material mixto. En uno vamos a aplicar diffuse y en el otro glossy. Entonces acá vamos a trabajar con los nodos. Bien, acá estamos mezclando dos tipos de materiales, el diffuse y el glossy. Entonces con este nodo estamos diciendo que los mezcle tal cual, tiene 50% de glossy y 50% de diffuse. Si yo lo pongo en 0, voy a obtener un color, o sea, va a usar solamente este nodo, y si lo pongo en 1, va a usar solamente este nodo. Entonces vamos a usar en esta ocasión un valor intermedio, que como queremos que sea más glossy que diffuse, vamos a usar un valor de 0.7. Vamos a agregarle un poco de desenfoque al material y acá se lo vamos a disminuir para que sea más nítido el reflejo. Bien, acá vemos que el material está muy plano y esta parte del cable es como rugosa, entonces vamos a darle ese efecto agregando un nuevo nodo, presionando acá Shift A, y vamos a agregar una textura tipo noise. Entonces acá vamos a ver lo que hace esta textura. Como vemos, se pusieron estos colores, pero vemos que la textura está estrechada como en el eje Z. Esto se debe a que Blender por defecto utiliza en los objetos mapeado V, y como este elemento no lo hemos mapeado, entonces la textura se ve así. Para evitar esto y no tener que hacer un mapeado V, ya que es un elemento muy básico, vamos a agregar un nuevo nodo, que es este, y le vamos a decir a Blender que en vez de usar un mapeado V, utilice las coordenadas del objeto. Entonces vemos que ya se nos aplica de una forma equitativa la textura. Vamos a aumentar este valor para obtener puntos más pequeños. Bien, ahora vemos que la textura es de color y este elemento realmente es como grisáceo, así que vamos a cambiar estos colores. Ese tono de colores lo vamos a volver en escala de grises. Entonces agregamos un nuevo nodo que va a ser un color ramped. Los conectamos y vemos como la textura ahora está en escala de grises. Bien, esta textura no solo la queremos visualmente, sino que queremos que afecte también la superficie del objeto.
Entonces para ello vamos a usar la opción de displacement. Si yo conecto esta textura, este nodo, perdón, acá, vamos a ver cómo la textura se le aplica a la superficie del material. Entonces para controlar el nivel de displacement vamos a agregar un nuevo nodo tipo mix, color mix. Vamos a conectar este nodo acá y este lo vamos a conectar en displacement. Acá vamos a cambiar el tipo a multiplicar, y esto lo que nos va a hacer es que a mayor sea el número, mayor se va a ver afectada la textura. Entonces lo vamos a poner en un valor bajito. De modo que no se nos vea muy rugosa la textura. .02. Vamos a hacer esto un poco más blanco. Y ahora vamos a pasar al siguiente material. Perdón, acá seleccionamos plástico negro. Vamos a usar un tipo mixto. Acá diffuse, acá glossy. Pero en esta ocasión vamos a usar un nivel muy bajo de glossy. Para ello vamos a mermar acá el mix. Un poco más. Ahí está bien. A este elemento le vamos a aplicar ese mismo material. Y ya tenemos el cable con sus respectivas texturas y materiales. Ahora vamos a aplicárselos a este material. Perdón, esto lo vamos a poner simplemente negro 2. Vamos a usar un tipo glossy. Lo vamos a poner negro. Y vamos a usar un valor bajo acá, ya que este elemento refleja prácticamente como un espejo. Este elemento va a ser nuevo. Va a ser también tipo mixto, diffuse y glossy. Va a ser negro también, muy bajo, para obtener este pequeño brillo. Como podemos ver acá en el render final, este elemento tiene esta textura y acá pues lo vemos liso. Entonces para aplicar esas texturas vamos a utilizar también la opción de displacement. Para ello vamos a agregar un nuevo nodo tipo textura de imagen. Vamos a abrir la imagen, la cual pueden descargar desde blenderes.com. La primera que vamos a aplicar es la líder 64. Vamos a agregar otra que va a ser la líder 58. Líder 58. Vamos a mezclar estas dos texturas utilizando un tipo nodo color mix. Y para aplicarla al displacement vamos a usar la misma técnica que ya aplicamos. Multiplicar. Este es el nivel, vamos a ponerlo en punto 32, el nivel de displacement. Y acá lo que le estamos haciendo es mezclando estas dos texturas. En punto 5 utiliza 50% para este, 50% para esta. Como nos interesa más que se note más esta textura, vamos a utilizar un valor de punto 8, ya que esta textura será la que le dará
este detalle. La otra simplemente la llenará de puntos, como de huequitos, por decirlo así. Bien, acá vemos que no se ve ninguna textura aplicada debido a lo que les comentaba ahora, que Blender por defecto usa el mapeado V. Entonces vamos a crear un nuevo nodo y le vamos a decir a Blender que no use V, sino que utilice la vista de la cámara para aplicar las texturas. Entonces le va a aplicar las texturas de manera plana según la posición de la cámara. Y así ya podemos ver la cabina con las texturas aplicadas. Bien, ahora vamos a aplicarle materiales a este elemento. Creamos uno nuevo. Esta ocasión será solo diffuse, pero vamos a usar una textura. Entonces vamos a textura, imagen. La textura también la pueden descargar desde Blender S, Front Texture. La aplicamos y vemos que simplemente se nos ve el color, pero nos ha aplicado la textura debido a las coordenadas. En esta ocasión si vamos a usar mapeado V. Entonces vamos a dividir esta ventana, nos vamos a pasar para el editor V, vamos a entrar a modo edición seleccionando el objeto y le vamos a decir que haga un mapeado desde la vista. Vemos cómo nos pasa el elemento tal cual al editor V. Acá lo que vamos a hacer es que lo vamos a escalar con S y la vamos a reubicar. Salimos del modo edición y vemos como la textura nos quedó ya aplicada. Para que no se nos vea como tan plana, le vamos a agregar también un poco de displacement. Para ello agregamos una nueva textura de imagen y en esta ocasión usaremos la carpet. Un nuevo nodo de color mix, conectamos y cambiamos a multiplicar. Vamos a usar un valor poco bajo, ya que no queremos que se nos note mucho. Bien, ahí se ve perfecto. Ya tenemos texturizado el modelo. Ahora vamos a agregar una textura de entorno, debido a que tenemos estos elementos que reflejan. Entonces, para que tengan más información y no sea solo este fondo gris, vamos a agregar una textura de entorno. Entonces venimos acá al editor de nodos y nos pasamos para la opción del mundo, acá también en el panel, y le decimos que use nodos. Agregamos una textura, pero en esta ocasión la textura de entorno. Entonces si yo conecto estos dos nodos, vemos como todo el entorno se vuelve rosado, por lo que no he seleccionado ninguna textura. Entonces vamos a seleccionarla. Esta técnica es utilizada pues para obtener reflejos HDRI. Acá ya vemos cómo se nos aplicó la imagen y vamos a darle un poco más de brillo con esta opción, con Strange. Y vemos cómo mejora el reflejo en el cable. Acá podemos ver como si pues le estamos dando la ilusión de que la cabina y el cable están como en una pieza o algo así. Para evitar que se nos vea esto de fondo en el render, vamos a agregar un nuevo elemento, un plano. Lo rotamos 90 grados en el eje X y lo vamos a escalar de modo que ocupe todo el fondo. Le vamos a aplicar un nuevo material de un color gris.
Y así hemos terminado nuestro modelo. Ahora vamos a aplicar un poco de composición. Primero vamos a acá las opciones de la cámara y vamos a decirle que nos muestre los límites. Vamos a aplicarle un poco de depth of field, que es un desenfoque de profundidad de campo, y lo que le vamos a decir es que utilice o sea, que se enfoque en este elemento en el cable y gradualmente vaya desenfocando. Entonces con la cámara seleccionada le vamos a decir que el punto de foco va a ser este elemento que se llama circle. Entonces venimos acá al panel de depth of field y acá vamos a poner circle. Vemos cómo nos muestra esta guía y le vamos a dar acá el radio de desenfoque, que en esta ocasión lo vamos a usar de 0.03 para desenfocar bastante. Una vez hecho esto vamos a realizar un render, pero para hacer un render rápido voy a pasar esto acá a 30 y vamos a pasar Direct Light a Full Global Illumination para obtener un render más detallado. Voy a renderizar, esperamos que renderice para aplicar la composición. Acá vámonos pasando para usar nodos en el render para hacer la composición en el render. Bien, ya renderizó, está bien. Acá en el editor le vamos a decir que use nodes, nos pasamos para acá, que use nodes, y con esta opción le estamos diciendo es que queremos ver en el fondo el preview de lo que vamos haciendo. Para poder ver tenemos que agregar un nodo tipo view. Creamos este nodo y si yo conecto puedo ir viendo una vista preliminar de lo que se está haciendo. Inicialmente vamos a agregar una máscara para hacer los bordes más oscuros. Entonces agrego el ellipse mask, le aplico un blur y vamos a ver lo que hacen estos nodos. Este nodo me crea esta máscara, entonces la vamos a hacer más grande. Ups, acá más grande el width en 1 y el height en 0.5. Ahora vamos a desenfocar la máscara. Vamos a usar un Fast Gaussian relativo al 20%. Acá nos vamos a pasar a multiplicar y vemos lo que hacen estos nodos. Como podemos ver, crean este efecto de oscurecer los bordes. Si yo lo pongo mayor, pues la máscara cada vez me va agrandando ese grado de oscuridad. Entonces lo vamos a poner en un 0.8 para que lo desenfoque un poco. Si lo pongo en 0, pues no me lo va a oscurecer nada. Entonces 0.8. Ahora vamos a darle un poco más de contraste utilizando las curvas RGB. Conectamos estos dos nodos. Y ahora vamos a darle un balance de color. Yo le quise dar como un tono un poco amarillo, pero ya es cuestión de gustos y el tipo de render que busquemos. Obtenemos el render. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar esto con el nodo final. Si no conectamos estos dos nodos en el render, no nos va a aplicar la composición. Si yo lo dejo así, pues el render se va a ver tal cual sin aplicar absolutamente nada de lo que hicimos acá. Así que
Es importante conectar estos nodos antes de renderizar. Antes de hacer un render ya final, le debemos de cambiar acá el sampling por un valor de 10 a un valor más alto. 150 uso en esta ocasión para no obtener tanto ruido en el render, y de esta forma se obtiene un render mucho más limpio. Ya por último renderizamos al tamaño que deseemos y ya podremos guardar nuestra imagen. Este fue el resultado final. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.